Taller del lector, Unidad 2, mini lección 5. Interacciones y cambios en los personajes. En nuestro objetivo de hoy, vamos a aprender cómo interactúan los personajes en la historia y sus acciones. Entenderemos que los personajes tienen motivaciones o razones para hacer lo que hacen, y podremos encontrar la evidencia del texto y explicar las acciones de los personajes. Queridos estudiantes, como ven, todo el tiempo está hablando de las acciones, de las motivaciones y de las acciones de los personajes, lo que hacen los personajes. Esto es lo que nos vamos a fijar en nuestra historia de hoy. ¿Se recuerdan esta historia al primer salto? Vamos a ver qué es lo que hacen los personajes. Y cuando dos personajes o más están participando de la acción, se dice que los personajes interactúan. Y esto es lo que vamos a ver en la historia de hoy con Ana y su papá. Lo primero de todo, como vamos a estar trabajando en esta tabla que dice los personajes interactúan, principio, mitad y final, vamos a trabajar en esta tabla, vamos a ver lo que hacen los personajes, el personaje de Ana y el personaje de su papá en la historia. Vamos a ver lo que hacen y después, por último, vamos a hacer inferencia. La inferencia es cuando tú miras en el texto, tú lees, tú encuentras información y después, con tu conocimiento sobre tu experiencia o conocimiento previo que tú tienes, que lo relacionas con lo que tú ya sabes, decimos yo pienso y vamos a explicar lo que significa eso que acabamos de leer. Hacer inferencias es explicar lo que acabas de leer, porque a veces no está muy claro, entonces hay que explicar. Y eso es hacer una inferencia. Vamos a ver cómo lo hacemos. Como estamos hablando de que la acción es muy importante en la historia, vamos a dividir esta historia en tres partes, principio, mitad y final, y lo vamos a hacer mirando la acción de los personajes. En la lección anterior les había explicado que esta historia se divide en tres partes y que la primera parte, que es el principio, dura más de la mitad de la historia, porque es todo el tiempo que Ana está haciendo preguntas a su papá. Esa es una acción. Después hay otra acción, que es que Ana está allí parada pensando. Entonces esa va a ser la mitad, porque es la segunda acción. Y la última acción es cuando Ana por fin se tira al agua. Y ese va a ser el final. Vemos que hay tres acciones y estas tres acciones nos van a ayudar a dividir la historia. Vamos a leer el principio y vamos a completar en la tabla lo que hace Ana y lo que hace su papá en el principio. El primer salto. El papá de Ana le había prometido que le enseñaría a saltar desde las rocas cuando fueran a la playa. Era la misma playa donde el papá se bañaba cuando era niño. Había rocas altas y el agua era profunda, pues temprano en la mañana el mar estaba sereno y el agua clara. Se podía ver el fondo y se quedaron mirando la vida subacuática. Un cardumen de sardinas brillaba bajo el agua. El papá saltó y espantó a las sardinas que se desbandaron. Cuando salió a flote, sonreía. ¿Ves qué fácil es? Ahora te toca a ti, le dijo a la niña. Ya voy, respondió ella pensando demorar un poco el momento. Acércate, párate ahí en el borde y salta. Ella se paró en el borde de la roca y miró hacia abajo. Sintió un frío incontrolable en la barriga. La roca era mucho más alta de lo que imaginaba. Le asaltó la duda. ¡Ay! ¿Está muy fría el agua? Preguntó ella. Quería que su papá se sintiera orgulloso, pero le daba miedo saltar. Está deliciosa, tómate tu tiempo, no tenemos apuro, le dijo el papá, como si leyera el pensamiento de su hijo. Tengo un poco de miedo, dijo la niña. Es normal tener miedo, le dijo el papá. La primera vez yo también sentí miedo, solo te hace falta un poco de autocontrol. Controlar el miedo es lo que nos hace valientes. Pero ¿me vas a dejar aguantarme de ti, verdad, papá? Preguntó Ana. Claro que sí, mi amor. Por eso salté primero, le respondió su papá. Aquí te espero. Bueno, aquí empezaría la mitad, así que hasta aquí vamos a ver el principio y vamos a ver qué hace el papá y qué hace Ana. Ana mira a su papá.
y le hace muchas preguntas. Su papá se tiró al agua primero y le da ánimos a su hijita. Ahora voy a leer la mitad. Ana se pasó un buen rato parada en el borde de la roca, a punto de saltar. Cada vez que iba a intentarlo se arrepentía. Su papá esperó pacientemente mientras disfrutaba del agua. Por fin, después de mucho pensarlo, Ana tomó impulso. Aquí cuando dice por fin, aquí es donde va a ser el final. Así que vamos a ver qué pasó aquí en la mitad. Dice que Ana se lo pensó mucho, estuvo allí parada mucho tiempo. Su papá dice que la esperó y mientras disfrutaba del agua. Vamos ahora a leer el final de la historia. Por fin, después de mucho pensarlo, Ana tomó impulso y se lanzó al vacío. ¡Qué cosquilla tan rica en la barriga! Y el agua, ¡qué profunda! Le parecía que no iba a parar de hundirse nunca, por eso se alegró tanto al salir a la superficie y sentir en la cara la tibieza del sol. Nadó hasta donde estaba su papá y se agarró de él fuertemente. Lo hiciste muy bien. ¿No es divertido? Sí, papá, creo que voy a saltar otra vez. Esta vez puedes tomarme una fotografía, dijo. Ese día Ana se sintió la niña más valiente del mundo. Ok. Aquí en el final dice que Ana saltó, dice que disfrutó y disfrutó. También dice que quería repetirlo. Su papá le felicitó y dejó que Ana se agarrara de él. Bueno, pues ahora que tenemos la historia, ya aquí lo que hace cada personaje, ven cómo está completamente relacionado lo que hace Ana con su papá. Dice, Ana mira a su papá y le hace muchas preguntas. Su papá se tiró al agua primero y le da ánimos a su hija. Están interactuando porque están actuando el uno con el otro. En la mitad también. Ana estuvo parada mucho tiempo. Su papá le esperó mientras disfrutaba del agua. Y al final Ana saltó y disfrutó. Quería repetirlo. Su papá le felicitó y dejó que Ana se agarrara de él. Aquí también están interactuando. Vamos a ver qué pienso yo sobre lo que está pasando aquí, sobre cómo se sienten los personajes y qué es lo que está pasando. Voy a explicarlo con mis propias palabras. Dice que Ana mira a su papá y le hace muchas preguntas y su papá se tiró al agua primero y le da ánimos a su hija. Yo pienso que su papá le está demostrando primero cómo se salta para que después ella pueda hacer lo mismo. Aquí en la mitad dice, Ana estuvo parada mucho tiempo. Su papá la esperó mientras disfrutaba del agua. Lo que yo pienso es que su papá tiene mucha paciencia y no quiere agobiar a su hija o ponerle nerviosa. En el final, Ana saltó y disfrutó, quería repetirlo. Su papá le felicitó y dejó que Ana se agarrara de él. Yo pienso que Ana fue valiente y que su papá se sentía muy orgulloso de ella. Han visto cómo los personajes interactúan y yo puedo explicar lo que está pasando entre los personajes. Yo pienso que su papá le demuestra cómo se salta para que ella también salte. Yo pienso que su papá tiene mucha paciencia y no quiere poner nerviosa a su hija. Y yo pienso que Ana fue valiente y que su papá se sentía muy orgulloso de ella. Esto es lo que yo pienso. Esto es hacer inferencia. Inferencia es, me fijo en el texto lo que dice, después lo conecto con cosas que yo ya sé y lo explico. Y ahí es donde estoy haciendo la inferencia. Espero que hayan disfrutado mucho de esta historia, que hayan aprendido cómo hacer una inferencia y cómo explicar cómo interactúan los personajes y que lo puedan poner en práctica cuando leen su libro. Nos vemos en el próximo vídeo.